¿Qué son los textos continuos, discontinuos y mixtos y cómo abordarlos en la PDT? Seguramente tu profesor o profesora ya te contó que en el temario DEMRE 2021-2022 para la prueba de comprensión de lectura se declara que van a aparecer textos en estos tres tipos de formatos, ¿vale? Por lo tanto es necesario, es importante que te familiarices con este tipo de texto, que sepas cómo se estructuran, por qué se caracterizan, cómo leerlos, qué estrategia utilizar con ellos. Si todavía no te lo han contado, te recomiendo que pases por nuestro canal y revises los videos en los que explicamos el temario en 3 partes. Vamos a comenzar entonces con un pequeño ejercicio para entender esto. Te recuerdo que para la comprensión de lectura es imprescindible que te hagas preguntas a medida que vas leyendo. Esto se llama la metacognición y significa que tú estás consciente de los procesos cognitivos, los procesos mentales que están ocurriendo a medida que estás abordando un texto, ¿vale? Por lo tanto, imagina que quedas seleccionado para un puesto de trabajo. En esta situación de la vida real seguramente vas a verte enfrentado a un texto que es el contrato de trabajo y te haces las siguientes preguntas. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuántas horas debo trabajar? Con esa idea en mente, tú seguramente vas a abordar el texto buscando la sección remuneraciones, el párrafo donde veas que se especifica sobre las horas de trabajo. Por lo tanto, tienes ese propósito de lectura y vas a buscarlo en el texto. Imagina esta siguiente situación. ¿Quieres leer la nueva novela de tu autor favorito? Vas a la tienda, la compras, llegas a tu casa, te sientas y te preguntas, ¿puedo leer primero el final de la novela? ¿Tendría sentido si yo me salto toda la lectura y me voy directamente al final? ¿Qué pasa si no lo leo en orden? Vale, aquí las personas que están pensando en la literatura contemporánea y los juegos temporales no entran en esta categoría. En esta categoría sería conversar de textos que vamos a leer de principio a final, en un orden secuencial. Las novelas contemporáneas tienen también su estructura secuencial, solo que hay un juego interior que es una técnica narrativa, ¿vale? Entonces, con estas dos ideas en mente, vamos a concluir que todo depende del propósito de lectura. ¿Para qué me enfrento yo a la lectura? ¿Qué necesito? ¿Para qué leo? ¿Busco algo en específico? Es necesario que lea el texto completo para poder entenderlo. En base a eso, entonces, nos preguntamos si el texto tiene continuidad o si el texto está fragmentado. Si el texto tiene continuidad, se trata de un texto continuo. Si el texto está fragmentado, entonces es un texto discontinuo. Tiene el prefijo dis, que significa que no tiene continuidad. Y también vamos a encontrar algunos casos de formatos mixtos. Vamos uno a uno entonces para entenderlo mejor. El texto continuo, si se fijan acá en la imagen, aparece una flecha indicando de izquierda a derecha y otra de arriba hacia abajo, porque esa es la forma en la que abordamos este tipo de texto. Y también miren los ojos de la persona que está acá leyendo, que se mueven de izquierda a derecha. Hay una secuencia, se va recorriendo el texto de esta forma. Cuando los textos están organizados en oraciones, que a su vez se reúnen en párrafos, que pueden incluirse en estructuras más amplias, como secciones, capítulos o libros, se habla de un texto con un formato continuo. Esta definición la saqué de PISA. Acá hay un ejemplo concreto publicado por el DEMRE en su modelo 2021. Para los que conocen este formato y recuerdan el texto, Mario Bunge acá escribe la ciencia, su método y su filosofía. Este texto es importante que lo conozcas, que te familiarices, porque aparece en una situación de lectura educativa, es decir, el primer año de universidad. También te van a aparecer ese tipo de textos en la PDT. Yo para entender este texto no lo puedo fragmentar, yo tengo que leerlo desde el comienzo hasta el final, porque al final el autor llega a una conclusión que es su especie de tesis, luego de haber presentado una reflexión, argumentos, llega a su conclusión. Por lo tanto, es importante que yo siga esa secuencialidad para poder comprender el sentido del texto, el sentido global del texto. En cambio, en un texto discontinuo, fíjate en los ojos acá de la persona que está leyendo. O sea, ya no hay una continuidad, ya no hay una linealidad para poder abordar la lectura, sino que tú vas a moverte sobre el texto, a recorrer el texto, dependiendo de lo que quieres buscar y también con la idea de leerlo por completo, por supuesto. Los textos con formato discontinuo están organizados a partir de información que se presenta de manera no secuencial. Ejemplos característicos entonces de este tipo de texto: una tabla, un cuadro, una gráfica, un esquema,
una línea de tiempo, un anuncio, un horario, un catálogo, un formato, un mapa, una infografía, un índice de contenido, etc. O sea, tenemos un montón de textos que son de este tipo, de tipo discontinuos. En el DEMRE, modelo oficial 2021, aparece la infografía de la cueca brava. Este es un ejemplo concreto entonces de cómo vas a ir abordando la lectura y moviéndote dependiendo de la sección que quieras abordar o leer. Por lo tanto, ¿qué son los textos mixtos? ¿Cómo sería un texto que mezcle un formato continuo y un formato discontinuo a la vez? Estos textos son, por ejemplo, una gráfica o una tabla con su respectiva explicación en prosa, acompañada a la explicación en prosa. Estos textos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de consulta o en informes. Este es un ejemplo publicado por PISA en el que puedes ver que aparece imágenes, por ejemplo el mapa mundi de fondo, que nos hace la referencia de el mundo, dice consumo en el mundo, entonces seguramente me van a hablar de las distintas partes que aparecen en los globos de texto que indican un país y la situación del consumo en esa parte del país. Abajo tienes también una gráfica de cuáles son los países productores de petróleo en un orden, aparece información con imágenes y también se acompaña de una pequeña explicación en prosa que tienes que leerla de manera secuencial, pero que a la vez también te puedes ir moviendo por el texto de manera mucho más libre. Eso sería el texto mixto. Y otros ejemplos para ir cerrando ya, espero que sirvan para que quede más claro. Un formulario, piénsatelo. Si tienes que postular a algo y tienes que buscar un tipo de información, aquí es necesario que lo leas de manera secuencial o puedes fragmentar la lectura. Un cuento. La misma situación que comentaba, por ejemplo, con la novela. Tiene una secuencialidad, una cronología, un orden de los acontecimientos que se van narrando, por lo tanto, sería complicado si yo me lo fragmento para poder entenderlo. Un contrato de arriendo. Llegas a vivir en un departamento nuevo y quieres saber cuánto tengo que pagar, qué pasa con la garantía, cuáles son las condiciones. Entonces también es un texto que vas a fragmentar para poder leer. Y bien, con eso entonces hemos terminado. Si quieres ver más ejemplos y más ejercicios, no dudes en suscribirte a nuestro canal, danos un like si te gusta este tipo de contenido, también comparte la información con otros amigos, amigas que se estén preparando para la PDT. Acá lo que queremos es ayudarte a cumplir ahí tu sueño, tus puntajes, tus propósitos. Y bueno, muchísimas gracias entonces por ver y que estén súper bien.